Sin embargo, la lógica de la escala esconde un veneno mortal. Si la economía se desacelera y la producción cae, las fábricas paralizadas devoran los beneficios. Pero Ferrari hace lo contrario. Sorprendentemente, la marca italiana aplica la estrategia opuesta. Frena su producción de forma deliberada. En sus balances financieros, el activo total supera los 10.200 millones de euros, pero su rotación de activos es de apenas 0,7 veces. Para un analista financiero de libro de texto, esto rozaría la ineficiencia operativa. En consecuencia, surge la gran pregunta: ¿por qué Wall Street paga por Ferrari un múltiplo de 36 a 40 veces beneficios, mientras a los fabricantes tradicionales apenas les otorga un modesto por 6? Para entender este fenómeno debemos desarmar la famosa ecuación Dupont. ¿Pero qué es eso? El rendimiento del capital invertido, o ROIC, es el producto de multiplicar dos factores: la rotación de activos por el margen de beneficio. Si ahogas la rotación de activos limitando las unidades que vendes, la fórmula debería colapsar. Por lo tanto, la única forma de evitar el desastre es lograr que la segunda variable explote por los aires. Observa estos números. En los últimos años, el margen bruto de Ferrari no ha parado de escalar hasta alcanzar un insólito 51,7%. De sus 3.795 millones de euros de beneficio bruto reciente, consiguen convertir casi el 29,4% en beneficio operativo puro. Es decir, de cada superdeportivo que sale de Maranello, Ferrari se queda con un margen con el que un fabricante tradicional solo podría soñar. Sin embargo, aplicar un precio desorbitado suele destruir la demanda. ¿Cómo logran vender coches más caros año tras año sin que sus clientes salgan corriendo hacia la competencia? La respuesta no está en el motor, está en el balance general. Primero, analiza su inventario. Se mantiene controlado en torno a los 1.240 millones de euros. No hay exceso de stock en los concesionarios. No hay liquidaciones de fin de año. Segundo, y más importante, Ferrari exige a sus compradores estar en una lista de espera que puede durar hasta 3 años. A Ferrari le sale rentable tener los coches aparcados en el taller. Ferrari, cuanto menos vende, más gana. ¡Qué buen servicio! Pero el verdadero golpe de maestro ocurre en el mercado secundario. Al restringir la oferta por debajo de la demanda real, un Ferrari usado suele cotizar por encima de su precio de venta original. El Ferrari no pierde un 30% del valor como los coches normales. Es un activo refugio. En consecuencia, Ferrari ha logrado romper la ley fundamental de la elasticidad del precio. Cuanto más suben sus precios, más deseable se vuelve el producto. Toda esta arquitectura de marca se traduce en una trinchera de efectivo impenetrable. Su flujo de caja operativo rozó los 2.400 millones de euros en el último periodo. Tras destinar más de 900 millones de euros anuales a mantener su maquinaria de I+D y gasto en capital, la empresa genera tanto dinero sobrante que devuelve a sus inversores cerca de 1.400 millones de euros entre recompra de acciones y dividendos. Sin embargo, ningún imperio está libre de riesgos. En consecuencia, Ferrari enfrenta hoy su mayor encrucijada histórica: la transición hacia el vehículo eléctrico. Si el sonido de un V12 atmosférico era el alma de su poder de fijación de precios, ¿mantendrán los millonarios la misma disposición a pagar cuando el motor sea una batería silenciosa? La lección de Ferrari es demoledora. Los gigantes industriales venden metal. Ferrari vende estatus e inmortalidad. Mientras el resto de la industria destruye su capital intentando fabricar más rápido, ellos han demostrado que el activo más valioso de una empresa no aparece en el balance de situación, sino en la mente de un cliente dispuesto a esperar años por el privilegio de gastarse $500.000 de euros. Por eso, la próxima vez que veas un Ferrari por la calle, no estás mirando un coche. Estás mirando la obra de arte financiera más eficiente jamás construida. A eso se le llama estrategia. ¿Pero es Ferrari una buena inversión hoy? Primero miremos el mapa del tiempo para entender la escala del fenómeno. Durante el frenesí del mercado en 2025, Wall Street llevó a Ferrari a cotizar a un disparatado PER de 45 veces beneficios. Segundo, sorprendentemente, hoy esa cifra se ha enfriado hasta situarse en el entorno de las 34 veces PER y 42 veces su flujo de caja libre. Al ver este recorte en los múltiplos, muchos analistas afirman apresuradamente que la acción ha entrado en zona de descuento.
Sin embargo, calificar de barata a una empresa que cotiza a 42 veces flujo de caja es una ilusión peligrosa. Un tropiezo en la transición eléctrica o un pequeño bache en sus márgenes operativos pulverizaría esa valoración en cuestión de días. En consecuencia, comprar a los precios actuales no te ofrece absolutamente ningún margen de seguridad. Estás pagando por la perfección absoluta. Por lo tanto, surge el verdadero dilema del inversor. ¿A qué múltiplo y a qué precio deja de ser una apuesta especulativa para convertirse en una oportunidad generacional? Para construir una posición con verdadero margen de seguridad, debemos exigirle a Ferrari la misma disciplina que ellos exigen a sus clientes. Históricamente, la zona de entrada racional para un activo monopolístico de esta calidad no se encuentra en las 34 veces beneficios. Se encuentra cuando el pánico macroeconómico castiga a la acción y sitúa su PER en la franja de las 25 a 28 veces, o cuando su múltiplo de flujo de caja cae por debajo de las 30 veces. En términos de cotización sobre el terreno, esto requeriría esperar una corrección de entre el 15% y el 22% respecto a sus niveles actuales. Bueno, pues nada, ha sido la puta suerte, ¿no? Por lo tanto, la clave del éxito aquí no es adivinar el techo. La clave es tener la paciencia militar de esperar a que la excelencia se ponga a precio de saldo. Recuerda esta regla de oro. Comprar Ferrari a 45 veces beneficios es financiar la euforia de Wall Street. Comprarla a 25 veces es adueñarse de la máquina de imprimir dinero más protegida del planeta. El gurú de turno grita: